Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Aldo Ramos y estas son las clases de Geología Física. El tema de hoy es rocas sedimentarias, que les estaré presentando en 3 videos. Este es el segundo de 3 videos. Así que te sugiero que ahora mismo te prepares un café, tal vez te traigas tu bote de agua, porque vamos a estar aquí entre 30 y 40 minutos aprendiendo un poco más de geología física, ¿sí? También sería bueno que tuvieras una pluma y una libreta para ir tomando nota. Vamos a ver la presentación de PowerPoint que ustedes ya tienen, entonces esto será fácil de seguir para los estudiantes de Geología Física de la Facultad de Ingeniería, la mayoría de ustedes. Y nada, que puedes poner pausa ahora para prepararte y ya que llegues estés listo o lista. Pero si ya estás lista o listo ahora, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Entonces, aquí les voy a compartir mi pantalla. Y si mal no recuerdo, nos quedamos aquí la vez pasada viendo cómo esta chica de la Universidad de Oregón, perdón, esto solo es para la presentación, veía estas muestras, esta colección de sedimento, que es de las más grandes del mundo, y que tiene el registro principalmente climático de la Tierra desde millones de años para acá, porque es una colección muy completa. Cuando sacas estas muestras de la sedimentoteca, pues se verían así con esas interesantes laminaciones que te van pues marcando los cambios importantes que hubo durante la acumulación de ese sedimento, que está en diversas etapas de diagénesis. No todo esto está solidificado, realmente son muestras de sedimento. Pero bueno, vamos a seguir. Hoy vamos a tratar un poquito más específicamente las rocas, ¿no? Las rocas sedimentarias, pues, ocurren en 3 variedades principales, las cuales son las rocas sedimentarias detríticas, las químicas y las bioquímicas. Esto es dependiendo del sedimento que las conforma. Dependiendo del sedimento que sufra diagénesis, esa va a ser la roca sedimentaria que se va a formar. Comencemos con las detríticas. Las detríticas son las que se forman gracias a la diagénesis o litificación del sedimento clásico y las presentamos en esta tabla. En la primera columna de la tabla se ve textura y dice tamaño de partícula, o sea, es granulometría. Tú sabes que los rasgos texturales son tamaño, forma. Entonces, en la segunda columna dice el nombre del sedimento, que es el que va a sufrir la diagénesis para formar la roca que está nombrada en la tercera columna. Analicemos el sedimento más grueso, la grava. Cuando la grava, que es gruesa, es redondeada, son fragmentos redondeados con un alto grado de redondez, video pasado. Entonces, cuando este sedimento sufre diagénesis, tenemos el conglomerado. Cuando el sedimento de grava es anguloso, no es redondeado, es muy inmaduro, esta grava formará una brecha, ¿ok? Entonces les presento al conglomerado y a la brecha. El conglomerado tiene, como notarás, clastos redondeados, ¿sí? Y la brecha tiene clastos angulosos. Nota también que el tamaño no es homogéneo entre los clastos, ni en el conglomerado ni en la brecha. Entonces, eso los hace rocas sedimentarias con una madurez textural muy baja, ¿no? También nota que, bueno, ¿y cómo es la madurez comparando a estos dos? ¿Quién tiene la mayor madurez? Tienes que checar el video pasado y te darás cuenta que el que es más maduro entre estos dos, pues es el que tiene los clastos redondeados, o sea, el conglomerado. La brecha aquí sería la roca menos madura de estas fotos y sería la más cercana a la fuente, ¿verdad?
Analicemos qué pasa, qué roca se forma cuando lo que va a sufrir litificación o diagénesis es el sedimento de arena. Bueno, pues se forma una arenisca, y las areniscas, bueno, permíteme decirte un par de cosas más del conglomerado y la brecha, ¿sí? Aquí el conglomerado se forma en ambientes de alta energía como canales de ríos. Pues sí, cuando un río trae mucha energía puede mover sedimento grueso y puede formar un conglomerado, ¿no? Y en el río hemos visto muchas veces clastos redondeados. Y aquí en la brecha pone abrasión modesta, transporte corto. Es justo lo que les comentaba hace rato, la que está más cercana a la fuente, pues es la brecha. Bueno, aquí está la arenisca. Para la arenisca vemos como el tamaño más fino de las partículas de arena pues permite este tipo de estructuras sedimentarias, ¿no? Estas laminaciones, estas pequeñas lineaciones que son los granitos de arena alineados paralelamente a los estratos, ¿no? A cómo se depositaron las capas de sedimento, en este caso arenoso. En la presentación que sigue, en el video que sigue, vamos a ver estructuras sedimentarias, ¿ok? Entonces, bueno, todas las rocas formadas por la litificación de arena, del sedimento arena, son areniscas. Sin embargo, puede haber muchos tipos de arenisca. ¿Dónde están estas arenas? En el caso anterior veíamos estos ambientes de alta energía, como los ríos o con mucho o poco transporte forman las brechas y los conglomerados. ¿Qué tal aquí las areniscas? Las areniscas se forman un poco más lejos de la fuente, claramente, y entonces estamos también en ríos, pero más alejados de la fuente, en la desembocadura de estos ríos, en las playas, en las plataformas continentales, ambientes ya transicionales entre continente y mar, ¿no? O sea, en la costa, ambientes costeros. Entonces, ahí está. Les comentaba, pueden existir varios tipos de arenisca. Por ejemplo, esta arenisca tiene un lítico ahí atravesado y probablemente tenga otros líticos por ahí dispersos. Cuando tiene cierta cantidad de líticos en tu arenisca se llama litarenita. Y las litarenitas, pues obviamente si tienes una proporción importante de líticos en una arenisca, esta arenisca es algo inmadura, aunque sea arenisca, ¿no? Que podemos ver en el siguiente ejemplo, pues es un ejemplo en el cual una roca tiene mucho feldespato. La presencia de feldespato, recuerda, refleja inmadurez mineralógica, video pasado. Entonces, aún así tenemos una arenisca. Cuando las areniscas tienen mucho feldespato se llaman arcosas. ¿Qué es lo que en la tabla también te indican aquí, mira, de la tabla? Arcos, ¿ok? Otro tipo de arena. Vamos a ver esta está formada por puro cuarzo. Estos granos de arena de puro cuarzo formando una arenisca conforman lo que se denomina una cuarzo-arenita. Y esto es lo más maduro que hemos visto entre las areniscas. Fíjate cómo vamos disminuyendo, más bien empezando con la litarenita. Es el muy inmaduro, luego algo que tiene feldespato potásico ya no tiene líticos, pero sigue teniendo una madurez más o menos intermedia, y esta roca formada totalmente por cuarzo, la cuarzo-arenita, es la más madura de estas areniscas, que además tienen unas fotos muy bonitas, ¿eh? Las areniscas son, como puedes ver, si podemos verla con la que iniciamos, esta es roja, luego una negra oscura, luego otra café sosa, y luego esta blanca. Imagínate, ¿no? Las areniscas pueden ser muy, muy, muy bonitas. Al final de la presentación les voy a enseñar unas fotos que están formadas por areniscas que se parecen a esta. Vamos con otra roca, ¿no? La roca que sigue, pues, ¿cuál es? En el sedimento aquí que seguiría nos ponen moss y moss, y nosotros podemos hacerlo más preciso. Aquí le pones limo, por favor, y aquí le pones arcilla, por favor. Entonces, la roca que se forma cuando se sufre diagénesis, el limo, se llama limolita. De hecho, silt, mira aquí la tabla, siltstone, silt es limo. Entonces, esta es una limolita, ¿ok? Y la roca que se forma cuando se litifica la arcilla se llama lutita, que aquí se llama shale.
Y les presento a la limolita y a la lutita. Limolita, lutita. Se parecen, pero bueno, ahí creo que es muy notable al ver todas estas fotos. Revísalas en tu presentación, por favor. Velas una y otra vez, ve cómo son muy diferentes entre ellas, y sí que se nota que estas están formadas por sedimento más fino. ¿En qué ambiente se forman esto? Pues en ambientes donde hay baja energía, porque un ambiente de alta energía mueve todas las arcillas y el limo por todas partes. Se necesita quedar quieta el agua para que el limo no se disperse y se asiente. Entonces realmente necesitamos ambientes de baja energía. Imagínate un lugar muy profundo en el océano, ahí no hay muchas corrientes, ahí se depositan importantes acumulaciones de arcilla, ¿no? Entonces también menciona aquí, además de los mares profundos, lagos, lagunas profundos, son un buen ambiente para este tipo de rocas, ¿ok? Bueno, entonces, dependiendo de qué sedimento tengamos, vamos a tener, si tenemos sedimento, como lo dice aquí esta diapositiva, clástico, y perdón por el vaivén de imágenes, tenemos las rocas detríticas, ¿no? Y ya sabemos qué rocas se forman después de la diagénesis. Y en el video anterior hablamos mucho de la diagénesis, sobre todo de sedimento clástico, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver los otros tipos de rocas. Tenemos que ver, voy a regresar otra vez, tenemos que ver las rocas químicas y las rocas bioquímicas. Entonces, bueno, si esto es sedimento químico o biogénico, sufre diagénesis. Aquí estoy excluyendo el clástico, el sedimento clástico, sí, porque ya vimos las rocas detríticas y ahorita me voy con las que siguen, ¿ok? Sabemos también que el sedimento tiene que sufrir diagénesis para formar una roca sedimentaria. La diagénesis también ya la vimos y implica estos procesos que están enlistados ahí. Muy importante es la compactación y muy importante es la cementación. Pero cuando tenemos algún tipo de sedimento, sobre todo biogénico, también es muy importante la disolución y la recristalización. Entonces, ¿qué rocas se van a formar cuando el sedimento químico sufra diagénesis? Pues se van a formar las rocas sedimentarias químicas. ¿Y qué rocas se van a formar cuando el sedimento biogénico sufra diagénesis? Pues se van a formar las rocas sedimentarias bioquímicas. Recuerda, cuando vimos diagénesis en la otra ocasión, vimos que, por ejemplo, cuando tienes sobre todo sedimento biogénico, como estas conchas, ¿sí? En estos procesos es muy importante también la disolución y recristalización, además de la compactación, para formar estas rocas, ¿sí? También hay compactación, también hay cementación, pero parte de estos bioclastos o de este sedimento biogénico puede ser disuelto y luego recristalizado en otras zonas para cementar a la roca. ¿Por qué? Pues porque estos fragmentos son solubles, son de carbonato de calcio y pueden ser susceptibles a la disolución más que un silicato, por ejemplo. Bueno, habiendo dicho eso, entonces vamos a pasar a las rocas químicas. Las rocas químicas derivan de la diagénesis, ¿sí? Pero con un poco de cristalización, en general la diagénesis del sedimento, ¿cuál? Químico, el sedimento químico. Vamos a ver rocas particulares para explicar estas rocas químicas. El primer tipo de rocas que vamos a ver para explicar las rocas químicas son las evaporitas, como esta muestra que está ahí, que es una enorme muestrota de sal, ¿no? De cloruro de sodio, más o menos cloruro de potasio, o a lo mejor, y listo, ¿no? Esa muestra es lo que más o menos se ve, que es pura alita, pura sal, prácticamente, ¿no? Pero bueno, solamente es para que la vean y se ve muy bonita, se ve diferente a las areniscas, se ve diferente a los conglomerados, a las brechas, a las lutitas y a las limolitas, ¿verdad? Entonces, bueno, las evaporitas son rocas sedimentarias químicas conformadas por minerales muy solubles como sulfatos o aluros. Entre los sulfatos tenemos a la anhidrita, al yeso, a la varita. Entre los aluros tenemos a la halita o sal común, ¿sí? ¿Cómo es que se forman estas evaporitas? A mí me parece muy
entiende fácil, creo yo, ¿no? Porque cuando el agua se evapora, la sal que está disuelta en esa agua no se evapora. Y entonces si el agua se evapora y la sal no se evapora, pues el agua se va y la sal se queda. Entonces, si tú tienes una solución que tiene sal disuelta y empiezas a evaporar el agua, eventualmente va a alcanzar la sobresaturación y va a precipitar la sal. Cuando esta sal precipita, aquí, cuando esta sal precipita, nace el sedimento químico, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Y entonces se acumula y se forman estas rocas de aquí, como esta, que son evaporitas. La precipitación química de dichos minerales es promovida por la evaporación. La precipitación es promovida por la evaporación. Esa es una frase importante, ¿no? ¿Qué es lo que promueve la precipitación? ¿No? Bueno, pues en este caso, de las evaporitas, pues la evaporación, ¿sí? Entonces, fíjate aquí en esta foto te ponen aquí está el océano que aporta agua, y aquí está agua de aquí y viene del continente. Entonces aquí dice aporte de agua fresca, agua dulce, y aquí es el aporte obviamente de agua del océano. Y aquí tienes una laguna costera, ¿no? Que tiene poca circulación realmente. Circula el agua hacia adentro, pero no tanto hacia afuera. Es limitada esa circulación. Entonces esta agua está relativamente estancada, entonces sufre evaporación, ¿no? Y se forman importantes depósitos de evaporitas en estos ambientes de baja energía, ambientes costeros, ambientes de laguna. Vamos a ver otro tipo de rocas químicas. Estas son las calizas. ¿Cuáles acabamos de ver? Las evaporitas. ¿Cuáles vamos a ver ahora? Las calizas. ¿Cuáles en las evaporitas? ¿Qué se precipita? Se precipitan sulfatos, se precipitan haluros. ¿Qué promueve la precipitación en las evaporitas? La evaporación. ¿Ok? Pasemos a las calizas. ¿Qué se precipita aquí? No son los mismos minerales de las evaporitas, no. ¿Qué se precipita en las calizas? Calcita, principalmente. ¿Qué es la calcita? Carbonato de calcio. ¿Okay? ¿Qué promueve la precipitación de calcita para formar calizas? Recuerda, en las evaporitas, ¿qué promovía la precipitación? La evaporación. En las calizas, ¿qué promueve la precipitación de calcita? Bueno, en este caso las calizas son muy variadas, ¿ja? Y diversos procesos promueven la precipitación de calcita, ¿sí? Como variaciones en la temperatura, interacción con otras rocas y el agua. De momento eso no es necesariamente súper, digamos, de vital importancia que lo manejen ahora. El caso es que la calcita precipita, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver algunos ejemplos. Cuando la calcita precipita, a partir de agua subterránea, es decir, de agua que está en el subsuelo, como el manto freático, como las aguas subterráneas, cuando esa agua, ¿sí?, que tiene calcita disuelta, precipita calcita, esta caliza que se forma se llama travertino, ¿sí? En la Facultad de Ingeniería hay algunas paredes y pisos que están hechos de travertino y se parecen a esta foto. Búscalos, ¿no? Ese mismo proceso de aguas subterráneas precipitando calcita forma las formas muy interesantes y diversas que observamos en las grutas, y ese tipo de cristalización de calcita a partir de aguas subterráneas se llama espeleotema. O sea, simplemente es como una variedad de travertino, si lo podemos ver así. Recuerda, la calcita en estos ejemplos precipitó a partir de ¿quién? De agua subterránea. Cuando la precipitación de calcita ocurre a partir no de agua subterránea, sino de agua superficial, en la superficie,
o en cualquier ambiente que este sea, la roca que se forma es una caliza, pero se llama tufa. Es esta roca muy porosa. Vela por favor en la imagen. Cuando la calcita precipita en un medio costero, en el que estemos sometidos a la marea, al vaivén de las olas, ¿sí? Te voy a platicar cómo se forma esta caliza de ahora. Los fragmentos de conchita, o de conchas, o de otros clastos, en el vaivén de las olas, ¿sí? Se recubren de calcita. Esta calcita precipita a partir del agua de mar, ¿no? Y entonces esta calcita va recubriendo clastos que estaban ahí, arrastrados por la marea, ¿sí? Entonces quedan como clastos originales recubiertos de calcita. Esta calcita está precipitando a partir del agua de mar. Cuando tienes eso, se forma una caliza que se llama caliza oolítica, porque estas bolas que se forman por este recubrimiento de calcita, se forman bolas porque como el fragmento va y viene, el recubrimiento es homogéneo y además se redondean. Y entonces se forman como capas concéntricas en estos clastos, ¿ok? Y entonces esos clastos se llaman ooides o oolita. Y entonces esta es una caliza oolítica. Unas oolitas son cada una de esas bolas que estén ahí. ¿Qué te puedo decir? Como idea un poco de la escala de la imagen de la caliza oolítica ahí, imagínate que cada oolita tiene como de diámetro máximo medio centímetro, 1 centímetro, no más. En general son pequeñillas, pero, ¿no? Entonces aquí dice, contiene unos granitos esféricos que se forman en un ambiente costero a medida que pequeños fragmentos de caparazón u otros fragmentos, movidos por las olas, se recubren de capas concéntricas de carbonato de calcio. Esta roca es muy interesante y se podría discutir, pero sus características, en general todo, guarden sus dudas para cuando nos veamos en vivo, me las puedan preguntar, ¿sí? Pasemos a las rocas bioquímicas, ¿sí? ¿Cuáles son las rocas bioquímicas? Recuerden, las rocas que se forman por la diagénesis de ¿cuál sedimento? Bueno, pues el sedimento biogénico, ¿sí? Ahora aquí, este sedimento biogénico que se acumula, por ejemplo, en un ambiente marino o lacustre, pues va a sufrir diagénesis. Los ejemplos que les voy a mostrar ahora implican diversos grados de diagénesis para este sedimento biogénico, porque las rocas que les voy a mencionar, algunas tienen más grado de diagénesis que otras, pero pues son las rocas, pues vamos a decir cuáles son las rocas bioquímicas. En las rocas bioquímicas, ¿qué crees? También son calizas. Pero estas calizas bioquímicas también son muy variables. ¿Cuál es la primera? La coquina. La coquina es una caliza compuesta de fragmentos de caparazones poco cementados. Nótese lo que dice ahí, poco cementados, pero cementados. Y eso quiere decir que ya ocurrió, ¿quién? Diagénesis y los procesos involucrados en ella, ¿sí? Chécalo. En la caliza fosilífera, como se puede leer aquí, ¿sí? Probablemente puedas pensar que es similar a la otra, ¿no? Pero aquí ya está muy bien cimentada la roca y los fragmentos están parcialmente recristalizados, ¿ok? Recuerda lo que hemos comentado anteriormente acerca de estos procesos de disolución y recristalización. Bien. La caliza arrecifal es aquella que, como su nombre lo indica, está formada casi completamente por fragmentos de corales. Ahora, los corales son esas estructuras duras, ¿no? Que excretan los pólipos coralinos y que además tienen algas y las algas secretan carbonato de calcio. O sea, estas estructuras gigantes de carbonato de calcio, ¿sí? Se ven desde el espacio. Entonces, estas calizas son muy masivas y casi es el coral ahí como el esqueleto del coral, pero sí tienen un cierto grado de recristalización, ¿ok? Ahora, ¿qué llevamos? Coquina, caliza fosilífera, caliza arrecifal y terminamos con la creta. Creta
beta es una caliza frágil, se refiere a como que se rompe fácil, se fractura fácil, es lo de menos, y porosa, compuesta de las partes duras de microorganismos marinos. Nótese lo que dice ahí antes de organismos. Microorganismos. Analógicamente, podrías pensar que es muy similar esta, a la caliza fosilífera, ¿sí? Porque esta está bien cementada, bien recristalizada, esta también. Lo que pasa es que aquí los organismos son grandes, macro, de centimétricos, y en esta los organismos no. Los organismos son microscópicos, son microorganismos, algunos unicelulares, es plancton. Entonces, esa caliza está interesante, ¿sí? Ahora vamos a seguir. La caliza cristalina es todavía más fino, El sedimento bioquímico, finísimo, casi como limo o arcilla, el equivalente en tamaño a limo y arcilla en el sedimento plástico, pero en el sedimento bioquímico, ¿sí? Cuando este lodo carbonatado biogénico sufre diagénesis y todos los procesos que ello implican, se forma una caliza cristalina, que probablemente sea la que más frecuentemente vayas a observar en el campo, en algún afloramiento. Puedes observar todas a lo largo de tu carrera, pero me atrevería a decir que este tipo de caliza es la que más observaría. Si sí nos damos de práctica, que ojalá que sí, veremos calizas. Pasemos a otra roca. Ahora sí, terminamos con las calizas. Pedernal. Seguramente has escuchado hablar del pedernal. Bueno, el pedernal es una roca sedimentaria. ¿Cuál? Bioquímica. Y es, hacerla analógicamente, es como esta caliza, formada de lodo que es carbonatado, es como un sedimento bioquímico muy fino, ¿sí? Nada más que en el pedernal ya no es calcita, ¿sí? El pedernal es cuarzo, lo que precipita, sílice, cuarzo, lo que precipita ahora es cuarzo. Y cuando la roca, esto que se está formando es cuarzo, en la roca que se forma es pedernal, se me fue la onda, ¿sí? Pero ahora, entonces es una roca sedimentaria bioquímica, entonces son organismos microscópicos, ¿sí? Cuyas conchitas chiquititas, microscópicas, no son de calcita. ¿De qué son? De cuarzo. Este sedimento sufre diagénesis, de cristalización, disolución, y que se forma el pedernal. Fíjate, incluso se parecen un poco, es lodo silíceo y este era lodo calcáreo, ¿no? Ahí están. Entonces recordemos, por favor, puedes poner pausa ahora si quieres, descansa, toma agua, recuerda, ve atrás y revisa, ¿sí? Aquí es un pequeño resumen, ¿ok? Este resumen tiene en el centro rocas sedimentarias. ¿Cuáles son los tres tipos de rocas sedimentarias? ¿Cuáles son las que se forman por la diagénesis de el sedimento clásico? ¿Cuáles son? Son las detríticas. ¿Cuáles son las rocas que se forman por la diagénesis de los otros sedimentos? Bueno, si es sedimento químico, son las químicas, y si es sedimento biogénico, son las rocas sedimentarias bioquímicas. ¿Cuáles son las rocas sedimentarias detríticas? Conglomerado, brecha, arenisca, limolita y lutita. ¿Cuáles son las rocas sedimentarias químicas? Bueno, vimos cuáles, las evaporitas y las calizas. ¿Y cuáles son las calizas químicas? El travertino, que son los espeleotemas también, la caliza oolítica y la tufa. ¿Recuerdas? Vete a las diapositivas pasadas. ¿Y cuáles son las rocas bioquímicas? ¿Cuál y cuál? Caliza y pedernal.
¿Y cuáles son las calizas bioquímicas? Coquina, la caliza fosilífera, la caliza arrecifal, la creta y la caliza cristalina. Y el otro es el pedernal, ¿verdad? Bueno, esperemos que te haya servido este resumen. Regrésate a las diapositivas anteriores si quieres repasar. Ahora vamos a ver otra cosa relacionada a la formación de rocas sedimentarias y es su relación que tiene con la formación de combustibles fósiles. ¿Sale? Sale. Los combustibles fósiles, ¿qué son? Bueno, ¿y de qué estoy hablando? Pues del petróleo. ¿De qué más? Del gas, hidrocarburo gaseoso, hidrocarburo líquido. ¿De qué más? Bueno, vamos a verlo aquí. Los combustibles fósiles son restos de animales o plantas, materia orgánica. Además, animales o plantas marinos, diría yo principalmente, pero también que viven en el continente, pero sobre todo marinos, ¿no? Que han sido sepultados y atrapados en el sedimento, y han sufrido cambios físico-químicos durante y después del enterramiento. Notar que no vamos a ahondar mucho en cuáles son esos procesos físico-químicos, pero al final la materia orgánica se tiene que degradar cuando está sepultada. Los restos de animales y de organismos son sepultados por sedimento, ¿sí? Y ahí esa descomposición es anaerobia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo descomponerse como materia orgánica al aire libre, ¿no? De manera aeróbica, o descomponerse enterrado en sedimento, ¿sí? Donde casi no circula el oxígeno. Eso es importante. Dependiendo del tipo de sedimento en el que ocurre el enterramiento de la materia orgánica involucrada y de los procesos post-enterramiento, se pueden obtener diferentes combustibles fósiles. ¿A qué se refiere con estos procesos post-enterramiento? Pues a la diagénesis. A la diagénesis. A eso se refiere de manera principal. Se puede referir a otras cosas que podríamos discutir cuando nos veamos en vivo y vas apuntando tus dudas. Por favor, yo les voy a avisar por mail cuando tenemos esa sesión en vivo. Entonces, dependiendo de estos factores que acabo de mencionar, ¿sí? Se pueden obtener diferentes combustibles fósiles. ¿Cuál es el primero que vamos a mostrar? La turba. ¿Turba qué es? Bueno, la turba no es sedimento. Empecemos por ahí. La turba no es una roca sedimentaria, es sedimento. En proceso intermedio de diagénesis. Ajá. Y este sedimento orgánico, es decir, sedimento rico en materia orgánica, ¿sí? Es derivado de la acumulación, bueno, la turba, o sea, la turba que es sedimento orgánico derivado de la acumulación y compactación de restos de plantas en ambiente pantanoso. Fíjate, este es un ambiente interesante, ¿no? Un pantano. No es un lago, no es un mar, no es un río, sin embargo no es tierra seca. Entonces, el pantano está quieto, no hay circulación, no hay mucha oxigenación del agua, ¿ja? Y además ahí hay sedimento. Nótese la palabra clave: compactación, acumulación. Si ya te están hablando de compactación y acumulación, ya no es sedimento suelto, ya es una capa importante, una secuencia importante de sedimentos acumulados que ya están sufriendo diagénesis. Recuérdalo. Y ahí te ponen una foto de un pantano. Este es un ambiente pobre en oxígeno que evita la rápida oxidación del carbono, ¿sí? Y entonces se degrada la materia orgánica, pero mantiene el carbono en otra forma, no oxidada, y ahí está nuestro combustible, ¿verdad? Entonces, ahí están unos pedazos de turba, lo puedes ver, esos bloques que está recolectando este señor aquí, esos son flamables, vaya, son combustibles, ¿no? ¿Cuál es el que sigue? Pues la hulla o el carbón. ¿Y qué es eso? Pues la diagénesis, ¿de quién crees? De la turba.
El carbón es una roca sedimentaria. Qué bonito, ¿no? No sé si sabíamos que el carbón es una roca. No el carbón que te venden en el súper para prender tu fogón y hacer tu carne asada, o el que podrías fabricar quemando leña y así, ¿no? No, estamos hablando de otro carbón, del carbón que se forma por la diagénesis de la turba. Véanlo, es este carbón de una calidad impresionante, brillosito. Cuando lleven los que estudian geología del petróleo, pues van a hablar más del carbón. Los que estudian ingeniería geofísica, pues probablemente no lo vean tan a detalle como lo ve un geólogo. Recuerden que nosotros tratamos la Tierra de diferentes puntos de vista que al final se conforman en las geociencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Entonces, ¿qué onda con este carbón? Pues es la roca sedimentaria después de la diagénesis de la turba. Aquí está la turba, se dice pit, ¿sí? Que es decaying plants, fíjate, materia orgánica en descomposición, que se sepulta por todas las capas que van formando el pantano y después de un tiempo, ¿sí? Aquí va ocurriendo la diagénesis, la sepultación, la compactación, la cementación, ¿sí? Y entonces se forma el carbón, que es una roca sedimentaria. La compactación progresiva, que lleva a una pérdida de agua y a un aumento en la concentración de carbono, forma a esta roca sedimentaria que es particular. Pero algo para recordar o algo para mantener en la mente es ¿qué es el carbón? Es un combustible fósil, ¿no? Y que es una roca sedimentaria que se forma por la diagénesis de la turba. Llegamos al petróleo y el gas natural. Sustancias líquidas y gaseosas compuestas de hidrocarburos. El petróleo es líquido y el gas natural es gaseoso. ¿Cómo se forma el petróleo? Bueno, de forma detallada no lo vamos a ver. De forma conceptual, de forma general, lo vamos a mencionar, ¿sí? Al morirse, fitoplancton y bacterias, y también zooplancton, se acumulan en el fondo del mar y se descomponen. Igual que la turba, igual que, ¿sí? Perdiendo oxígeno y el material residuo se preserva, cubierto por sedimento fino. En fin, el mensaje general es un cadáver, ¿sí? De un fitoplancton o bacteria, o sea, algo que es monocelular, en fin, unicelular se dice. Se acumulan estos microorganismos, se acumulan al fondo del mar, ¿sí? ¿Qué pasa? El aumento de calor y presión asociado con el enterramiento dispara procesos físico-químicos, diagénesis entre ellos, por supuesto, que rompen el material orgánico sólido, lo descomponen, transformándolo en petróleo y gas natural. Hasta ese nivel nos vamos a quedar acá en esta clase, ¿sí? Tú puedes leer e investigar al respecto. Al final es la degradación de la materia orgánica. En esas condiciones, por eso están muy bonitos estos dibujos, o sea, obsérvalos realmente. Fíjate cómo la materia orgánica se deposita aquí y luego es cubierta por toda esta pila de sedimentos. Y además, aquí abajito te ponen el tiempo. Hace 300 o 400 millones de años se depositaron estos organismos y hace de 50 a 100 millones de años ya hay petróleo en las rocas sedimentarias, pero en los poros, ¿sí? O sea, ahí se empezó a acumular, se empezó a formar pequeños pockets, pequeños puntos en los que hay petróleo, ¿no? Y gas. Entonces, fíjate la diferencia en millones de años. Si aquí tienes 400 y aquí tienes 100, o sea, al menos son 300 millones de años para formar petróleo y gas. Por eso es no renovable. No basta que matemos a todos los plancton de las peceras y los enterremos para que tengamos petróleo mañana, ¿sí? No.
Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Podemos ver una gráfica interesante. En esta gráfica se puede ver en el eje de las X temperatura y en el eje vertical profundidad. Y ponen gradientes geotérmicos, conceptos que hemos sí visto en clase. Y aquí ponen el gradiente geotérmico de 1.8 grados centígrados cada 100 metros. O sea, un gradiente geotérmico que digamos que mientras voy bajando no aumenta tan rápido la temperatura. Y aquí otro gradiente geotérmico con esta pendiente, ¿no? Diferente, que es 5.5 grados cada 100 metros. O sea, este es un gradiente más pronunciado, entonces a la misma profundidad voy a estar más caliente. Chequémoslo aquí. Si estoy a 2000 metros de profundidad, en este gradiente estoy a 40 grados centígrados, pero con este gradiente estoy a más de 100. ¿Ah? Lo que está explicándonos esta figura es una ventana en la cual hay condiciones termobarométricas o de presión y temperatura y presión, ideales para formar petróleo y gas. Ajá. Si estás por abajo, si estás en una región, y además nosotros sabemos, intuimos, que el gradiente en la Tierra, si bien podemos saber un promedio, el gradiente no es el mismo en todas partes. Si tú mides el gradiente de la Tierra en el océano, en el continente, cerca de un volcán, cerca de una dorsal, lejos, si lo mides en Hawái, si lo mides en Acapulco, el gradiente es diferente. Es por eso que aquí nos dan toda una ventana de opciones con un gradiente máximo y un gradiente mínimo. Si tus rocas, si tus sedimentos se están sufriendo procesos por aquí en esta región, el petróleo no se va a formar. Pues porque no hubo la presión y la temperatura indicadas para que se dispararan los procesos físico-químicos que degradan la materia orgánica sin presencia de oxígeno. ¿Para qué? Para que se forme petróleo y gas. Ahora, si estás en esta parte de la gráfica, o sea, en esta parte que está muy profundo y no muy caliente, o sea, mucha presión y no muy caliente. Y acá que es baja presión y alta temperatura. Si estás acá, pues o no se forma petróleo porque cocinaste y quemaste todo, o se podría formar, pero no queda atrapado. Ahorita vamos a ver eso de queda atrapado. ¿No? ¿A qué me refiero? Recuerden eso de queda atrapado. El caso es que acá tampoco es bueno las condiciones para formar petróleo. Sin embargo, aquí, esto se llama la ventana de generación del petróleo. Aquí está, Petroleum Window. Window, ventana. Y aquí vamos aumentando, pues, presión y temperatura, ¿verdad? Presión y profundidad. Sí, profundidad y temperatura. Entonces, fíjate cómo aquí, a 1000 metros, a 1 kilómetro de profundidad, a casi 2000 metros de profundidad, a casi 2 kilómetros de profundidad y a 20, 30, 30 y tantos grados centígrados, no se forma petróleo. En esa ventana está el carbón, ¿no? Aquí más arribita está la hulla, el turba, pero si empezamos realmente a sepultar los sedimentos, ¿sí? Fíjate, 2000, 3000, 3 kilómetros, 50 grados, ni siquiera es tan caliente. Se empieza a generar hidrocarburo líquido, ¿sí? Aceite pesado. Y mientras más aumentamos las condiciones, tenemos aceite ligero y después puro gas. Entonces esta figura es muy bonita, recuérdenla, es muy interesante, ¿sí? Ahora, eso de atrapado. ¿Qué tiene que pasar para que los hidrocarburos realmente sean explotables? Por el hombre, por las sociedades. Se tienen que atrapar. ¿A qué me refiero? A que cuando está acumulado aquí, se empiezan a acumular pequeños reservorios pequeños de aceite y gas, están dispersos. ¿Sí? No es que tenga millones de barriles de petróleo y gas todos juntos cuando se empieza a formar el petróleo. ¿A qué voy? Es como Terminator cuando mata al otro y se dispersa así todos los cachitos de el otro, el malo, perdón esta referencia, pero está todo tirado en el piso como si fuera mercurio líquido.
y se van juntando las gotitas, se van juntando las gotitas hasta que el otro tipo revive, ¿no? Entonces ahora sí todas las gotitas de petróleo, ¿sí? Se tienen que juntar. Ahora piensa, el petróleo y el gas ya es un fluido, ya no es sólido, pero está atrapado en el sedimento, a kilómetros abajo del sedimento. Entonces realmente ese liquidito, ese gas, está en un poro de las rocas. Fíjate cómo dice rocas porosas. Visualicen eso, por favor. Muy fácil es decir, sí, en tierras, en kilómetros de tierra, a los planctons y se forma petróleo. Sí, se dice fácil, pero ¿dónde va a estar ese volumen de líquido? Entonces va a estar en los poros y los poros están comunicados entre ellos, algunos. Y entonces el petróleo se va a empezar a mover por los poros y se va a empezar a juntar como el robot malo de Terminator, ¿sí? Entonces se tiene que acumular. Al final estas gotitas son menos densas que las rocas sólidas que las rodean. Y entonces van a empezar, además de moverse, el petróleo se va a empezar a subir. Va a querer subir, ¿sí? De hecho, podrá llegar hasta la superficie, ¿no? ¿No has escuchado acerca de las chapopoteras? Las chapopoteras son sitios naturales, ¿sí? Donde brota aceite pesado, chapopote. Claro, claro. Entonces, bueno, eso ya no se observa mucho actualmente. Ahorita les voy a enseñar una foto de eso, pero para que el petróleo sea explotable, ¿sí? Se tienen que acumular para que los hidrocarburos se acumulen en cantidades económicamente relevantes, deben almacenarse en un reservorio de rocas porosas cubierto por una capa de rocas impermeables que los atrape, impidiendo su escape. Entonces, si estas burbujas empiezan a juntar y a mover y su movimiento es hacia arriba, ¿sí? Eventualmente, como les decía, podrían salir a la superficie, pero pensemos en esto, se empiezan a dispersar. Y lo que tú quieres, si quieres un yacimiento de petróleo, es que no se disperse. Entonces, si de repente se encuentra una capa de arcillas que tienen baja permeabilidad, baja porosidad, el petróleo moviéndose por los poros ya no va a encontrar poros y se va a empezar a almacenar en un lugar. Va a ir por aquí y ya no va a poder subir. Y la gotita que viene más abajo va a ir por aquí y ya no va a poder subir y se va a juntar con la gotita que se acumuló antes. Y después de 300 millones de años, probablemente tengas aquí un paquete bueno de petróleo, como aquí en esto que se ve aquí en amarillo, que es gas, o de petróleo aquí que se ve arriba. ¿Por qué el gas está arriba? Porque es menos denso que el petróleo líquido. Fíjate cómo aquí, de estar en pocos poros aislados, aquí ahora está en toda esta cosa de poros que se ha ido acumulando. ¿Y por qué ya no subió más? Porque aquí, ¿qué hay? Roca que impermeable. Y aquí ya está la bomba, y aquí está el pozo que extrae el petróleo. Entonces, hay que agradecer al plancton, ¿no? Hay que agradecer a este plancton, que son organismos microscópicos que estando aquí, ¿sí? Pues se acumulan, ¿no? Se descomponen porque son sepultados, se forma el petróleo, se acumula el petróleo y el gas y luego lo explotas. Después de 400 millones de años, 300 para formarlo, y luego otros, y ya hoy, después de que estuvo ahí 100 millones de años sin que nadie lo tocara, pues ahora ya no lo vamos a acabar. En menos de 1 millón de años. ¿No? Qué drástico, ¿no? Qué drástico. Y ahí está el plancton. Entonces, estas cositas están flotando. Cada vez que vas a Acapulco y le das un trago al mar, estás tomándote a plancton. Ajá. Llevamos media hora más o menos, ya nos vamos, les voy a enseñar unas fotos y la última entrega en un tercer video de rocas sedimentarias viene después de esta inmediatamente, ¿sí? Entonces no nos podemos ir sin un control de conceptos, ¿no? Y aquí Buzz Lightyear ve rocas sedimentarias por donde sea y eso tiene que ser la realidad para ustedes ahora. ¿Cuáles son las principales analogías y diferencias entre un conglomerado y una brecha? Analogías, son rocas sedimentarias. Son rocas sedimentarias detríticas, formadas por sedimento clástico. Diferencias.
En el conglomerado los clastos son redondeados. En la brecha los clastos son angulosos. ¿Qué otra analogía? Tienen baja madurez, tienen pobre selección. Describe las principales analogías y diferencias entre una arcosa, litarenita y cuarzoarenita. ¿Ok? Analogías. Todas son areniscas. Analogías. Todas están formadas todas son areniscas, formadas por sedimento clástico, formadas por arena, todas son detríticas. Todas tienen un alto grado de madurez o intermedio y buena selección, porque pues, las areniscas en general. Ahora, la arcosa es una arenisca que... Voy a empezar con la litarenita. La litarenita, con la menos madura, es una arenisca que todavía tiene algunos fragmentos líticos. La arcosa es una arenisca que tiene granos de feldespato, lo que la hace mineralógicamente no tan madura. La cuarzoarenita es una arenisca que está formada, cuyos clastos de arena, granos de arena, son todos de cuarzo. ¿Qué roca se produce por la diagénesis de un sedimento plástico de tamaño arcilla? Lutita. Lutita. Y si es limo, limolita. ¿Cómo se forman las evaporitas? Pues cuando sulfatos o haluros precipitan a partir del agua y esta precipitación es promovida por la evaporación. Al precipitarse, estos cristales, este sedimento químico se acumula y forman las rocas sedimentarias químicas. Evaporitas, que son evaporitas. Describe las principales analogías y diferencias entre travertino y tufa, ¿ok? Bueno, ¿cómo se llama? Te las voy a poner aquí para que las vean. Ambas son calizas, analogías, ¿sí? Son calizas. Pero el travertino se forma bueno, ambas son calizas, ambas son rocas sedimentarias químicas, ambas se forman por la diagénesis del sedimento químico, pero en el travertino, la calcita cristaliza a partir de agua subterránea y en la tufa la calcita precipita a partir de agua superficial, ¿ok? Ahí está. Menciona algunos tipos de rocas sedimentarias biogénicas, carbonatadas y silíceas. Bueno, silicia, pedernal. Listo. ¿Y las biogénicas carbonatadas? A ver, ¿te acuerdas? Hasta hicimos nuestro resumen. Bueno, coquina, fosilífera, caliza recifal, creta y la caliza cristalina. ¿Ok? Esas son las biogénicas. ¿Qué es y cómo se forma la hulla? La hulla es carbón, es una roca sedimentaria, que se forma por la diagénesis del sedimento rico en organismos, es una roca sedimentaria biogénica, y se forma por la diagénesis de la turba. Es un combustible fósil, eso es lo que es también. ¿Cómo se forma el petróleo? Pues acabamos de ver a nuestros amigos plancton, ¿no? El petróleo se forma por que microorganismos, bacterias en el mar como plancton se acumulan, ¿sí? Después de eso, otros sedimentos se acumulan encima de ellos, de tal forma que los sepultan. Este sepultamiento los somete a presión y temperatura, si esta presión y temperatura se encuentran en el rango de la ventana de generación del petróleo, entonces se dispararán procesos físico-químicos, incluidos en la diagénesis, que transforman a la materia orgánica ¿en qué? En hidrocarburos, líquidos y gaseosos, o sea, en combustibles fósiles llamado petróleo y gas. Ahí están las areniscas, estas. Qué bonitas se ven, ¿no? Hay que ir a Utah cuando se pueda, cuando podamos. Ánimo, chicos y chicas. Qué bonito. Esa está formada por unas areniscas. Se ven algunas estratificaciones. Se ven aquí algo estratificado. Mi mouse se está volviendo loco, pero aquí está la estratificación. Estas también son areniscas. También es ahí en Utah. Ve ahí
la estratificación es delgadita y viene para acá y son capitas delgadas y están así, y además pues ya como es el desierto, pues ya está todo erosionado de manera diferente. Observa aquí atrás, ve cómo se ven estas capas de aquí y cómo se ven otro estrato acá, que se ve diferente, no se ve con tantas rayas. En fin, es muy, muy interesante estas fotos de estas areniscas. Recuerden que hay que cuidarlos, por favor. Entonces ahí se ven el conglomerado atrás con clastos redondeados, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí, esta es una planicie en la cual se está evaporando mucho el agua. ¿Qué crees que se está formando? Una evaporita. Una evaporita, esos son los cristales de sal. Ya el de plano del agua ya casi se evaporó toda, ¿no? Si vas a Guerrero Negro, en Baja California, ahí donde se ve el mapita, Guerrero Negro, pues vas a poder, aquí, vas a poder tirarte como ese compañero ahí y visitar el salar de Guerrero Negro. Fíjate cómo el ambiente, fíjate que esa es una bahía, donde seguro el agua ha estado en un nivel bajo durante muchos años, cientos de años, y el agua se está evaporando todo el tiempo. Aquí se puede ver estos camiones aquí atrás que están explotando la sal claramente. ¿Y qué son esos? Entonces, es una riqueza increíble el salar de Guerrero Negro. Ese que es Monterrey, ¿no? Ese es el Cerro de la Silla. ¿Y de qué creen que está hecho? De caliza. De calizas con pedernal y otras cosas, pero es pura caliza. De todos los tipos, de todos los tipos. Justo ahí en esa parte, en ese cerro, podría haber no tantos tipos, podría ser solo caliza cristalina, pero de todos los tipos podría haber en la región de la Sierra Madre Oriental. Por ejemplo, en Zimapán. En Zimapán están estas hermosas secuencias de caliza. Estos hermosos estratos de caliza, ¿sí? Que se ve estrato tras estrato, tras estrato, tras estrato, tras estrato, tras estrato, tras estrato. En la majestuosidad, ve el tamaño de la sierra que está allá atrás, ¿sí? De la Sierra Madre Oriental, que son puras calizas, 90%, ¿sí? Hay otras, hay evaporitas, hay sal, en fin. A lo mejor en porcentaje estoy mal, pero es enorme el porcentaje. Ahí se ve que hay capas diversas, hay unas que se ven más oscuras. En esta imagen, me fui a andar en bicicleta ahí a Zimapán, se ven más cerca las capas, y estas capas oscuras y se distinguen de otras capas más claras, ¿verdad? Las capas claras son calizas, cristalinas, esas de lodo calcáreo. Y las otras, y las partes más oscuras son de pedernal. Estas partes más oscuras, perdónenme por favor, que ya aquí ya, todo esto ya es un lío. Ay, aquí está el láser, ¿no? Aquí estas partes más oscuras que se ven aquí son de pedernal. Lo que les quería explicar, lo que les quería mostrar rápidamente, es que casi todas son de estas calizas cristalinas, ¿no? Caliza cristalina. Pero las partes que se ven en esta foto más claras. Pero todos son es caliza con pedernal. Ajá. Estas calizas, cuando se disuelven, forman estas extraordinarias cavernas hechas de travertino, ¿no? También no sé si vieron la película de Alex Honnold, que es la de que se sube a las montañas sin cuerdas, como ahí. Y ahí, vean ese video, es Alex subiendo una pared de caliza. Ahí se ven los estratos de caliza verticales. Y es casi pura caliza cristalina, más o menos las otras. Y este chavo lo sube sin cuerdas, se llama Sendero Luminoso, la pared, y está en Tamaulipas. Vean ese video y se ve la caliza impresionante. Mira qué bonita coquina. ¿Recuerdas las coquinas? Está hermosa. Miren este radiolario. Este radiolario es parte del plancton, es parte del zooplancton, y este organismo, todo ese exoesqueleto es de sílice, es de cuarzo. Entonces, cuando este organismo se va hacia el fondo, ¿sí? Se puede formar pedernal ya después de la diagénesis. Después de que todo esto se disuelve y recristaliza, se forma
se forman los pedernales, ¿sí? Y también se forman otros tipos de rocas, como este se llama radiolario, también se forman las radiolaritas, que son esas de ahí, pero son muy similares al pedernal. Ajá. Entonces ahí esas radiolaritas ya están además deformadas y están observadas en un afloramiento. Cuando te pongan fotos de rocas, obviamente casi nunca va a estar in situ, o sea, donde se formó, estas rocas se formaron en el mar y ahora están en el cerro, ¿no? Pero ahí están. Esta es una chapopotera, y se ve como en tiempos de bonanza, sí, pues el aceite pesado salía por la tierra, ¿no? Entonces, si se checan algunos documentales de la historia del petróleo y de su descubrimiento, van a encontrar cosas interesantes, ¿no? Pues porque el petróleo mueve al mundo y muy probablemente ustedes en el futuro mueve al mundo mucho, no es que lo mueva completamente, pero los combustibles fósiles mueven al mundo y probablemente en el futuro ustedes se dediquen a la industria energética y pues les va a servir su clase de geología física y les van a servir lo demás que vean, ¿no? De las principales aplicaciones para la sismología es la exploración del petróleo, pero también está el tema de que el petróleo ya llegamos al pico, ya no lo estamos acabando y hay que encontrar otros recursos. Tema importante, tema que podríamos discutir, debatir, en fin, aquí se ve cómo se forma el petróleo o los hidrocarburos, el petróleo y el gas y otros combustibles fósiles y su íntima relación con procesos geológicos que forman rocas sedimentarias, ¿sí? Entonces les recomiendo esos dos videos de YouTube, en los que van a ver esta historia del petróleo y así, y también que ese podría ser este primerito. Y este de aquí abajito es uno de cómo se construyó un enorme pozo de petróleo y también es muy, muy interesante, salen ahí unos ingenieros, ingenieras, y me parece una buena, pues, oportunidad para que ustedes practiquen lo que han aprendido o vean un video que tiene relación con ello y vean más o menos a qué se van a dedicar en el futuro si es que están en ese ámbito. Bueno, chicos y chicas, me despido. Vamos a terminar. Qué bueno que están acá. Fueron 40 minutos, 41, 42, por eso ya me voy. Esperen la tercera entrega para la última parte de rocas sedimentarias. Y bueno, pues cuídense mucho.